Pero señor, aquí no se tiene que demostrar que el señor es un perseguido político. Aquí lo que se tiene que señalar es que todo esto deriva de una motivación política, de una persona que era en ese momento candidato a una regiduría y que se le tachó. Entonces estaban ejerciendo actos políticos, señor, de uno y de otro lado, y por eso viene la investigación. Por eso, señor, creo que no le vamos a manchar la imagen al Congreso, no le vamos a ensuciar la imagen al Congreso, porque... Continúe. Porque nosotros nos tengamos que allanar y permitir, señor, que se cometa una injusticia de este tamaño. Yo sé que el señor, cualquiera lo entendería, que el señor Renan Espinosa no va a ser finalmente sentenciado, pero no es el hecho. Es el hecho, señor, que hoy, si dejamos pasar esto, mañana vendrán peores cosas. Por lo tanto, señor, habiéndose debatido esto, solicito, hasta la saciedad se ha dicho, aquí en la subcomisión, solicito, señor, pueda mandar a votación. Muchas gracias. Congresista Benítez. Gracias, presidente. Presidente, estamos aquí discutiendo el probable levantamiento de inmunidad de un colega parlamentario y parece que los miembros del Pleno se han olvidado que para realizar un trámite de levantamiento de inmunidad hay que cumplir ciertas normas que exige el Poder Judicial y que aquí nadie las ha mencionado. Aquí solo se ha hablado del expediente que se ha recibido en el Congreso y se le trata de decir al congresista que él debe levantarse la inmunidad, que él debe entregarse al Poder Judicial, que él debe enfrentar sus procesos. Se ha hablado de las razones de la multa, de las causas, del borro de pintas o del borrado de pintas y de otros temas más, pero nadie se ha puesto a revisar los requisitos para tramitar un levantamiento de inmunidad, señor presidente. Y creo que ahí, leyendo ese dispositivo, el Congreso no tendría por qué estar discutiendo nada acá. Este es un problema que lo tiene que resolver el Poder Judicial. En el año 2004, señor presidente, si la memoria no me falla, en ese año el Poder Judicial aprobó un reglamento de cómo se tramitan los pedidos de levantamiento de inmunidad a raíz de algunas modificaciones que se hicieron en el reglamento del Congreso. Y en ese reglamento que aprobó el Poder Judicial dice que cuando se quiere iniciar un juicio a un congresista, no por delitos de función, sino por otros hechos, el Poder Judicial primero tiene que determinar ciertas características del proceso. Tiene que ver ciertas pautas y ciertos requisitos que cumplir. Luego, ese expediente es enviado a la Corte Suprema, donde existe una comisión de vocales supremos que también tiene que evaluar si ese pedido viene de acuerdo a ley o no. Y si nosotros revisamos ese reglamento, señor presidente, ahí se dice que esa comisión de levantamiento de inmunidad tiene que determinar que la acción penal no haya prescrito. Y dice ese reglamento que si la acción penal prescribió, no procede tramitar el levantamiento de inmunidad. Entonces, si acá se ha dicho que la acción penal ya prescribió, ¿qué hacemos con el cuadernillo acá, señor presidente? ¿Para qué ha llegado ese cuaderno acá, señor? Y yo me permito, antes de conceder la interrupción al congresista Bedoya, tengo en mi mano el reglamento que dio el Poder Judicial. Y el reglamento dice, en su artículo 5, señor presidente, son atribuciones de la Comisión de Vocales Supremos. Dice, inciso C, devolver la solicitud de levantamiento de inmunidad si no se cumplen los presupuestos establecidos en el numeral 2 del artículo 2. En este caso, no procederá que se requiera al Congreso el levantamiento de inmunidad. ¿Y qué cosa dice el artículo 2, inciso 2? Entre tantos requisitos dice que la acción penal no haya prescrito. Entonces, la propia Corte Suprema dice, no procede tramitarle el levantamiento de inmunidad si el delito ya prescribió. Y si acá se ha dicho que prescribió, ¿qué hacemos discutiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros entre... Continúe con el... Presidente, ¿qué hacemos nosotros enfrentándonos, llegando al extremo de decir que los congresistas deberían levantarse la inmunidad cuando todos sabemos que la inmunidad no le pertenece al congresista, sino le pertenece al cuerpo legislativo,
Aquí no se trata de que el congresista quiera o no quiera levantarse la inmunidad, porque se han dado casos en este Congreso, señor presidente, donde hay congresistas que han pedido que le levanten la inmunidad y el Congreso ha acordado rechazar el pedido porque consideraba que no procedía. Así que no hay que torturarnos entre nosotros señalándonos y diciéndonos levántate la inmunidad, ¿por qué le tienes miedo al Poder Judicial? Ese no es el hecho. Me pide una intervención al congresista Bedoya, presidente. Congresista Bedoya. Gracias, presidente. Quería precisar al señor Heriberto Benítez dos aspectos de su corta intervención. En primer lugar, dice que nos hemos venido flagelando los congresistas sin entrar al meollo o fondo del asunto de analizar si es que el pedido cumple o no con los requisitos que establece el reglamento, la Constitución y posteriormente sentencia del Tribunal Constitucional. Yo lamento, amigo, que no haya leído usted el dictamen en minoría, en donde eso se analiza extensivamente. Yo lamento que no haya prestado atención, si es que estuvo presente en mi Congresista Bedoya, a través de la presidencia. A través de la presidencia, por cierto, señor, en donde yo expresé en la sustentación del dictamen en minoría que habiéndose revisado todo el pedido de la Corte Suprema cumplía con todos los requisitos de ley. El segundo aspecto y final que trata el señor Heriberto Benítez es ¿qué hacemos discutiendo esto si esto ha prescrito? ¿Por qué la Corte Suprema le dio trámite si había prescrito? Lo que sucede, a través de la presidencia, le informa al señor Heriberto Benítez, es que la Corte Suprema... Continúe con... La Corte Suprema, a través de su comisión especial, adoptó el acuerdo de pedir el levantamiento del fuero mediante resolución del 14 de noviembre del 2012. Es acá donde han dormido 13 meses este asunto, viendo cómo se gana la prescripción. Es en el Parlamento, no ha sido negligencia del Poder Judicial. Continúe con esta Benítez. Presidente, yo sí he escuchado con atención la exposición del congresista Bedoya y espero que no se vaya para que él escuche la mía. Sin embargo, que no comparto su posición, pues señor. Hay abogados que no necesariamente tenemos que repetir lo que dicen otros. El señor Bedoya tiene su posición, yo la respeto, pero discrepo de ella. Yo creo en el derecho penal democrático y no en el derecho penal autocrático, que es lo que él ha definido en su exposición. Él nos ha hablado de la prescripción que se suspende mediante mecanismos por la demora del Congreso, y eso no es cierto. Su propio colega de bancada, el doctor Bengolea, lo aclaró, porque la prescripción extraordinaria es la que determina el plazo final de este tema. Y eso es derecho penal democrático. Eso es indubio pro reo, señor presidente. Eso no es indubio pro societate. Esa es la gran diferencia que hay en el derecho penal y que algunos abogados no la conocen, porque no litigan, porque no van a ver expedientes, porque no defienden causas. Esa es la verdad, señor. El señor Bedoya ha dado una exposición, perfecto, ahora nos ha dicho que el pedido de levantamiento de inmunidad vino en 2012, está bien, pero esta comisión de levantamiento de inmunidad devolvió el expediente al Poder Judicial. Continúe. Y el Poder Judicial debió revisar al reenviar nuevamente el pedido y decir, señor, ya prescribió, porque esa es la obligación del Poder Judicial, no del Congreso. Así lo dice el reglamento que aprobaron ellos en el 2004. No lo digo yo, no lo dice el Congreso, lo dice el propio Poder Judicial. Ellos tienen que revisar antes de enviar. Si lo enviaron en el 2012 y le devuelven el expediente, antes de reenviarlo, tienen que darse cuenta si prescribió o no, o es que los jueces no leen, o los jueces no saben aplicar la ley, o los jueces no saben qué cosa es una prescripción, o los jueces no saben la diferencia que hay entre prescripción ordinaria y extraordinaria. Solo saben pedir aumento de sueldo, seguro. Para eso vienen los jueces a pararse en el balcón y a gritar, pero a la hora de ver los códigos no los leen. Entonces, señor presidente, acá hay que ser firme. Acá no se trata de enfrentarnos entre colegas. Acá se trata de que hay que cumplir las normas. Y la norma establece que el Poder Judicial no puede tramitar un levantamiento de inmunidad si el hecho delictivo ya prescribió. Y si acá se ha dicho que prescribió, ¿por qué no lo expresó el Poder Judicial? ¿Por qué ahora último? Continúe con eso. Presidente, ¿por qué ahora último, cuando el expediente volvió, y eso está en los dictámenes, que si no me equivoco el congresista León pidió que el expediente vuelva para que hablen casualmente de la prescripción, el Poder Judicial solo devolvió un cuadernillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por desconocimiento
o porque el Poder Judicial quería que el Congreso lo diga. Si el Poder Judicial se da cuenta, esta fecha se cometió el delito, ya pasaron más de 3 años, ya prescribió. Eso lo revisan los jueces todos los días al dictar autos apertorios de instrucción, porque uno de los requisitos elementales para iniciar un proceso es que la acción penal no haya prescrito, señor presidente. Eso lo sabe el juez como su Ave María, como quien lee la Biblia, como quien lee un diario todos los días para enterarse de las noticias. El juez que no sabe lo que es prescripción no puede seguir siendo juez. Esa es la verdad, señor. Entonces, mi posición es que este tema tiene que resolverlo el Poder Judicial y no nosotros. No podemos nosotros seguir enfrentándonos y peleándonos, obligando a que se levante la inmunidad, diciendo que le tienen miedo al Poder Judicial. Continúe. Presidente, o poniendo como ejemplo casos de otros congresistas que dicen, ellos sí son valientes porque se levantaron la inmunidad. ¿Cuál es la valentía del que se levante la inmunidad si la inmunidad no le corresponde a él? La inmunidad es del cuerpo legislativo, depende de todos, no de uno. Ahora, si queremos destruir la inmunidad, si queremos evitar que se haga control político, si queremos evitar que se fiscalice, anulemos la inmunidad, pues señor presidente, y ya los congresistas todos los días tendrán procesos penales uno tras otro, y en vez de despachar acá, van a despachar en el Poder Judicial, en vez de venir a comisiones, van a estar en los juzgados sentando respondiendo, en vez de venir al pleno, van a estar en la fiscalía contestando preguntas. ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso nos quieren llevar al Congreso, a destruirlo, señor presidente? Hay que defender el fuero parlamentario, hay que defender la inmunidad y hay que exigirle a los jueces que lean los cuadernillos, que lean las leyes y sepan cuándo piden un levantamiento de inmunidad. Esa sería mi posición, señor presidente, que este tema se vaya al Poder Judicial y que ellos resuelvan, que ellos definan, que ellos apliquen la ley. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Rivas Teixeira, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Sí, gracias, presidente. Solicito que se someta al voto, presidente. Que se someta al voto, presidente. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el dictamen en mayoría. Congresista Espinosa. Congresista Espinosa. Sí, presidente, muchas gracias. Hemos escuchado ampliamente el debate y creo que las cosas han quedado claras, cada uno tiene una posición. Sin embargo, es importante mencionar que acá no se trata de cobardías, ni falta de valor, ni nada de esa cosa. Pero yo si he mencionado y si alguien se ha sentido afectado por alguna expresión que yo he dado fuera del contexto de la defensa, mencionando nombres o aludiendo a aspectos pasados, creo que tal vez me he excedido y pido la disculpa del caso si alguien se ha sentido ofendido con alguna mención del pasado que no tendría por qué haberlo dicho, pero sin embargo es necesario aclarar esto. Me reafirmo en la posición del dictamen de mayoría, pero menciones aparte, si he herido alguna susceptibilidad, desde ya le pido la disculpa si ha habido un exceso de mi palabra. El Congreso de la República... Me pido una interrupción al congresista Rimarachín, si usted lo permite. No, ya el debate ha terminado, le hemos dado especialmente el uso de la palabra. Congresista Rimarachín, brevemente. Gracias, presidente. Este proceso no ha sido promovido por el Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones, ni por la Gerencia de Fiscalización Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, dos entidades autorizadas para los delitos electorales. Este no es un caso de corrupción pública, de peculado, concusión, malversación, colusión. Este es un tema con motivaciones políticas en un ambiente electoral. Yo espero que acá dejen de hacer persecución política. Hay que perseguir a la corrupción y no entre políticos. Gracias, presidente. El Congreso de la República saluda la presencia de un grupo de emprendedoras del programa 10.000 Mujeres Perú, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, invitadas por el congresista Martín Belaúnde Moreira. William, perdón.
Siendo las 5:25 de la tarde, los congresistas proceden a registrar su asistencia para computar el quórum de reglamento y proceder a votar el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el dictamen en mayoría. El dictamen en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, mediante el cual se acuerda desestimar y declarar improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Renan Samuel Espinosa Rosales, solicitada por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante oficio 7359 por la presunta comisión del delito contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, ilícito contemplado en el artículo 368 del Código Penal. El dictamen en mayoría ha sido sustentada por el presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, congresista Martín Rivas Teixeira. Continúan los parlamentarios registrando su asistencia. Cabe señalar que de no aprobarse el dictamen en mayoría, se procederá a sustentar el dictamen en minoría suscrita por los congresistas Bedoya de Vivanco y Aguinaga Recuenco, mediante el cual recomiendan al Pleno del Congreso de la República declarar procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. Al sustentar el dictamen en mayoría, el congresista Martín Rivas Teixeira mencionó que el congresista Espinosa no tenía aperturado ningún proceso penal en su contra. Dijo que existía el móvil del tema, no era legal, sino una persecución política. Continuamos aquí en el pleno, en la sesión del Pleno del Congreso, siendo las 5:29 de la tarde, los congresistas continúan registrando su asistencia para computar el quórum de reglamento y votar el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria para el congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria colige que existe motivación de carácter político en el origen de la denuncia fiscal que genera finalmente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el señor Renan Samuel Espinosa Rosales por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, ilícito contemplado en el artículo 368 del Código Penal, por lo que concluye, acuerda y recomienda que no desestimar y declarar improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del señor congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Presentes 99 señores congresistas. Al voto.
Congresistas Simón, Portugal, Kobayashi, Urquizo, Pari, Delgado, Coari, Coa. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Son 99 los congresistas que se encuentran en este momento en la sala de sesiones, donde se vota el dictamen en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. ...46 a favor, en contra 50, 0 abstenciones. Más, Omonte, verde, Espadaro, rojo. Resultado final, Mavila, verde, 48 a favor, 51 en contra, 0 abstenciones. Ha sido rechazado el dictamen en mayoría. Los congresistas servirá marcar su asistencia para proceder a votar el dictamen en minoría suscrito por los señores Bedoya de Vivanco y Aguinaga Recuenco. ...48 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Ha sido rechazado el dictamen en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que recomendaba desestimar y declarar improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Renan Samuel Espinosa Rosales, solicitada por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, ilícito contemplado en el artículo 368 del Código Penal. En estos momentos, la representación nacional procede a votar el dictamen en minoría, suscrito por los congresistas Bedoya de Vivanco y Aguinaga Recuenco, mediante el cual recomiendan al Pleno del Congreso declarar procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Renan Samuel Espinosa Rosales. Ahorita vamos a ir un rato a La Haya, porque en La Haya está hoy hasta ahorita por esta votación sí está ahí marcado 99. Está la canciller, está Wagner, todos. ¿Qué está pasando? Ahorita mi grupo de trabajo de seguimiento en La Haya está... Asistencia cerrada. Yo me quedo ya. Al final ya que ya estamos luego alcanzaremos esto es al final, ya, pero incluso alcanzo si no. Suelto, sí. Se recuerda, han registrado asistencia 95 señores congresistas. Se recuerda a la representación nacional que el levantamiento de fuero procede con el voto favorable de más de la mitad más uno el número legal de congresistas, es decir, no menos de 66 votos. Al voto.
Congresista Lai, Bedoya, Iberico, Coari, Condori, Reinaga. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado final, 49 a favor, 44 en contra, una abstención más. Espadaro, verde. Acuña, verde. Galarreta, verde. Inga, rojo. Abugataz, rojo. Uribe, Solórzano, rojo. El resultado final, 52 a favor, 48 en contra, una abstención. Ha sido rechazado el dictamen en minoría. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado a la Corte Suprema de Justicia de la República. Voy a aclarar a la congresista Chávez que de acuerdo a ley, para que sea aprobado el dictamen, en caso de inmunidad se requiere de 66 votos. Artículo 16 del Reglamento del Congreso. Siguiente punto. Congresista Chávez, cuestión de orden. Una cosa es que se apruebe el dictamen en minoría y que no alcance, señor, la votación para levantar la inmunidad. Pero se ha aprobado el dictamen en minoría. Lo que pasa es que la votación aprobatoria no alcanza lo que se necesita para levantar la inmunidad. Pero usted no puede decir, y el oficial mayor no le puede a usted permitir decir que no se aprobó el dictamen en minoría. Se ha aprobado el dictamen en minoría, pero no alcanzó votación suficiente para levantar la inmunidad, que es otro tema. Y es, presidente, lectura, por favor, que se calmen los que tienen vergüenza de que están blindando una falta de Continúe, congresista. Presidente, tenemos que acostumbrarnos civilizadamente a hablar con la verdad. Entonces, señor presidente, aquellos que tienen temor del Poder Judicial y blindan y creen que están haciéndole un favor al congresista Renán Espinosa, impidiendo que el Poder Judicial pueda juzgar, pueda ver si es inocente o no, dando un mensaje negativo a la población, porque mientras millones de peruanos sí se someten al Poder Judicial, hay gente acá privilegiada, entre comillas, que le corre al Poder Judicial. Hay personas que tienen todo un prontuario, señor presidente, y claro, les va bien que no se pueda presentar al Poder Judicial, pero lo que es correcto es decir, se aprobó el dictamen en minoría, fue mayor la votación que las de quienes quieren blindar, pero no alcanzó, señor, el número de votos necesario para el levantamiento de la inmunidad, con lo cual queda en un limbo y queda el mensaje que aquí el Congreso no cumplió con su tarea y el señor Renán Espinosa lamentablemente le corre al Poder Judicial y es su responsabilidad, señor presidente. Bien, lo cierto es que el dictamen en minoría planteaba el levantamiento de fuero y no se han conseguido los votos para el levantamiento de fuero. Para aclarar el tema se va a dar lectura al reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República, artículo 16, inmunidades de arresto y proceso parte pertinente. El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de congresistas. Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia. Siguiente punto.
De la Comisión de Acusaciones Constitucionales, acusación constitucional contra el congresista Wilson Michael Urtecho Medina, aprobada por la Comisión Permanente el 11 de diciembre de 2013, respecto de las denuncias constitucionales 166 y 169, por la que se declara haber lugar a formación de causa respecto de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito tipificados en los artículos 382 y 401 del Código Penal respectivamente. Previamente, el congresista Martín Belaúnde, creo que tiene una cuestión de orden o previa. Ninguna de las dos, señor presidente. Quiero parafrasear el título de una gran novela de García Márquez, El general no tiene quien le escriba. La parafraseo así: el perseguido no va a tener quien lo pueda perseguir. Muchas gracias, señor. Se suspende la sesión por breve término para que ingresen a la sala de sesiones el congresista Michael Urtecho Medina y sus abogados defensores. El presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, ha suspendido por breves minutos la sesión del Pleno vespertino para dar pase al ingreso del congresista Michael Urtecho y de sus abogados, ya que en breve se tratará el tema de la acusación constitucional contra el referido parlamentario aprobado por la Comisión Permanente el 11 de diciembre de 2013 respecto de las denuncias constitucionales 166 y 169 por la que se declara haber lugar a formación de causa respecto de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito tipificados en los artículos 382 y 401 del Código Penal. Asimismo, la acusación respecto de la denuncia constitucional 172 por la que se propone su destitución en el cargo de congresista de la República y su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública por infracción de los artículos 1, 2, inciso 15, 23, 24 y 38 de la Constitución Política del Perú. La Comisión Permanente designó al congresista Marco Falconi Picardo para que sustente el informe y formule la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Cabe señalar que mediante oficio 421 del 11 de diciembre de 2011, se comunicó al congresista Michael Urtecho Medina que el Consejo Directivo acordó que en la sesión del día de hoy se debatiría y votaría la acusación constitucional que la Comisión Permanente formuló en su contra con la finalidad de que ejerza su derecho de defensa o designe a sus abogados defensores. Es necesario señalar que el primer informe que le imputa ilícitos penales debe ser aprobado con 66 votos como mínimo, mientras que el que pide la destitución necesita 87 votos por ser una infracción a la Constitución. Según los especialistas, de proceder los pedidos, el congresista Urtecho sería procesado judicialmente y recibiría penas de hasta 8 años por concusión y de hasta 15 años por enriquecimiento ilícito. El procedimiento de acusación constitucional del artículo 89, mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. La Presidencia saluda la presencia del señor congresista Urtecho Medina, así como la de su abogado defensor, quienes concurren ante el Pleno para ejercer su derecho a la defensa ante la denuncia constitucional planteada. Se va a dar lectura a la parte pertinente del inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso I. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación.
En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota en la misma sesión si suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara, como consecuencia de la pluralidad de denunciados, que una acusación sea votada por separado, el presidente accederá a su petición sin debate. Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. Tiene la palabra el congresista Falconi Picardo, encargado de sustentar el informe aprobado por la Comisión Permanente y formular la acusación correspondiente hasta por 20 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. El informe recaído en las denuncias constitucionales acumuladas números 166 y 169. Respecto a la denuncia constitucional número 166, que fuera formulada por los congresistas Antonio Guevara Amatzifuen, Leonardo Inga Vázquez, Johnny Lescano Ancieta, Rosa Mavila León, Jorge Rimarachín Cabrera, en contra del congresista Michael Urtecho por la supuesta comisión de los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y malversación por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 190, 317, 384, 387, 389, 399, 401 y 427 del Código Penal, y la denuncia 169 formulada por los señores congresistas Humberto Laizún, Enrique Wong Pujada, Juan José Díaz Dios, Leonidas Guayama Neira, Mauricio Mulder Bedoya y Sergio Fernando Tejada Galindo por la supuesta comisión de los delitos de concusión, estafa y enriquecimiento ilícito previstos en los artículos 382, 196 y 401 del Código Penal. Sobre el particular, los hechos que son materia de la denuncia están referidos al recorte de sueldos. El congresista denunciado recortaba los sueldos de los trabajadores, así como las gratificaciones, bonificaciones por escolaridad, entre otras. De igual forma lo hacía con sus liquidaciones e inclusive se quedaba con el 100% de la asignación por concepto de refrigerio que otorga el Congreso a sus trabajadores. Sobre este particular ha habido abundante prueba y el propio congresista denunciado ante la subcomisión de diferentes medios de comunicación ha reconocido la comisión de esta acción ilícita y de igual manera su abogado defensor ha manifestado que este es un hecho incontrovertible que nos releva realmente de mayor comentario. Y respecto del delito de enriquecimiento ilícito, hay un incremento patrimonial, hay indicios de un incremento patrimonial que aparentemente no tendría sustentos respecto de los ingresos que ha efectuado el congresista en su declaración jurada de bienes y rentas, siendo notoriamente diferente y en este caso sus bienes patrimoniales son mayores. Es importante hacer presente que el congresista Michael Urtecho ha presentado un peritaje de parte en el cual
sustenta y concluye el peritaje de que sí existe correspondencia entre sus ingresos con su patrimonio. Este es un hecho que no puede ser materia de investigación dentro de la subcomisión de acusaciones y tendrá que determinarse en sede jurisdiccional si finalmente existe o no esta diferencia o incremento patrimonial. Respecto de la denuncia por recorte de los sueldos, ha sido importante el reconocimiento, en este caso que ha formulado el señor congresista Wilson Michael Urtecho Medina, en el cual ha reconocido en forma expresa la comisión de estos actos ilícitos. Es por esta razón, señor presidente, que la subcomisión de acusaciones concluyó por acusar constitucionalmente al señor Wilson Michael Urtecho Medina, congresista de la República, por existir indicios razonables y suficientes de la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito tipificados en los artículos 382 y 401 del Código Penal, respectivamente. Y una segunda conclusión, no acusar constitucionalmente al señor Wilson Michael Urtecho Medina, congresista de la República, por los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos, malversación y estafa, delitos tipificados en los artículos 190, 196, 317, 384, 387, 389, 399 y 427 del Código Penal. He concluido, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Urtecho Medina hasta por 20 minutos para ejercer su derecho a la defensa. Señor presidente del Congreso de la República, señor Freddy Otárola, señores congresistas, señores periodistas, todos presentes. Primero manifestar de que voy a ser el único que va a tomar uso de la palabra, señor presidente. Mi abogado solamente me acompaña. Y también manifestar, señor presidente, de que en cuanto a la segunda denuncia, que seguro se va a ver posteriormente, no vamos a hacer uso de la palabra. Es la primera participación y última que vamos a tener. Antes de empezar mi posición, quiero dirigirme a los señores congresistas y a todos los que ahora me pueden estar escuchando o viendo. No he venido a defenderme, señor presidente, ni lo haré ni lo he hecho. Por eso no asistí al pleno del Congreso cuando se me sancionó en la Comisión de Ética. Tampoco he asistido a la Comisión Permanente. No vengo a defenderme, ni vengo a justificarme ninguno de mis actos. Estaría mal de mi parte poder hacerlo. Sino por el contrario, señor presidente, he venido con un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que tengo ahora. Gracias a Dios que estoy con vida, porque realmente todo lo que he pasado me ha podido dar un derrame, un paro cardíaco y tantas enfermedades, pero aquí estoy. Gracias a Dios, señor presidente. Estoy como un ciudadano más. Primero, para decir que he fallado. Y sí, reconozco aquí públicamente, ante el Pleno del Congreso, las denuncias que se me hicieron, las 166 y las 169, sobre todo en el tema de los trabajadores, que sí se cometieron. Y eso lo vuelvo a ratificar acá. Reconozco, señor, que he fallado, señor presidente, pero he fallado a Dios, señor presidente. Y yo lo reconozco. He fallado a Dios Todopoderoso. He fallado a mi iglesia. He fallado a mis pastores, Hornum. He fallado, señor presidente, a mi familia. He fallado a mi hija.
que tiene 5 años. He fallado a ustedes, señores congresistas, y fallaba a todos los ciudadanos que me apoyaron en Trujillo, en La Libertad. He fallado, y hoy me reafirmo en ello, he fallado. He fallado, señor presidente, a mi madre, que ahora me debe estar viendo y que está sufriendo. Y para mí me duele en el alma poder hacerle pasar este mal rato a mi padre, a mi madre, perdón. He fallado a mi partido político Solidaridad Nacional, a quien me llevó al Congreso de la República. Me dolió mucho cuando fui separado del mismo, pero lo entiendo y lo acepto. Y lo único que guardo en mi corazón es un profundo agradecimiento por la oportunidad que me dieron de formar parte de este partido y que me trajo aquí al Congreso de la República. Señor presidente, reconozco que como ser humano tengo muchos errores. Todos tenemos errores, y yo tengo muchos errores. Pero si tengo algo bueno, creo yo que es ser valiente. Y lo he demostrado desde que nací. No es mi propósito venir a dar pena o lástima, porque estaría mal de mi parte hacerlo. Pero sí quería reconocer mis errores y mis fallas que he tenido como ser humano. Pero aquí, señor presidente, quiero decirle de que, como cualquier otro procedimiento normal que se hubiera dado en el Congreso, lo ideal de un congresista es tocar puertas a los demás congresistas para que lo ayuden. Yo no he tocado a nadie, señor presidente, a ni un solo congresista, ni a mi propia bancada. No los he llamado ni por teléfono, ni les he dicho ayúdenme con su voto, porque yo estoy dejando todo esto en manos de Dios, porque así soy cristiano. Hace 7 años entré por esta puerta y hoy espero salir por esta puerta, y no espero salir por la puerta falsa. Ahora que vivo en carne propia, y lástima que ya no está acá conmigo, yo sí entiendo ahora a Javier Díaz-Canseco lo que vivió. Lo entiendo. Y le pido perdón a su familia porque fui muy duro con él. Ahora lo entiendo. Y felizmente lo tengo acá en vida, el congresista Shehade, con quien también fui muy duro con él. Y también le pido perdón, porque fui muy duro con él. Con la congresista Nicama también. Con el congresista Amado Romero también. Y yo ahora que estoy en carne propia viviendo lo que he vivido, les pido perdón, porque me porté muy fuerte con ellos. Hay que vivirlo en carne propia realmente para poder saber lo que uno pasa. Muchos han pensado y han dicho que se vaya a la cárcel, pues. Hay algunos amigos parlamentarios que yo los he escuchado decir eso, que se vaya a la cárcel. Yo no sé si me iré o no me iré a la cárcel. Lo que sí sé, y es por eso también estoy aquí presente, es que hay que hacer de esto de la política un poco más reflexivos. ¿Ustedes se imaginan lo que es ir a la cárcel a una persona? Es terrible. Y más aún una persona en mis condiciones. Yo no sé si vaya o no vaya, el que diga la justicia lo que me corresponda. Yo me allano a todo ello. Pero ¿se imaginan ustedes una persona como yo en la cárcel? Qué terrible debe ser, ¿no? Dios me libre y me cuide y me proteja de eso. De verdad, Dios me libre, me cuide y me proteja de eso. Por eso acepté, aunque me costó, poder aceptar todo lo que se hizo en el pasado. Los actos incorrectos que he cometido y de los cuales estoy arrepentido han hecho que estos últimos meses sean para mí muy difíciles. He tenido que enfrentar la humillación, el desprecio de la gente, que con justa razón se han sentido indignados. Las burlas, los apelativos, la soledad, la depresión, todo eso lo he vivido en carne propia. Pero aquí estoy, señor presidente, aquí estoy, solamente por la misericordia y el amor de Dios. Esta es una etapa más de mi vida. Aquí no se acaba el mundo, señor presidente. Y tampoco lo veo así. Acá no se acaba el mundo. Mientras tenga vida y tenga fuerzas, para mí la esperanza siempre va a seguir existiendo, señor presidente. Y para terminar, señor presidente,
¿cómo quiero que me recuerden? Yo no sé cuál será la decisión del Congreso, pero yo cómo quiero que me recuerden. Como un congresista que intentó hacer algo, trató de hacer algo, y lo hice. Y acá hay varios congresistas que me acompañaron. Pero no quiero que me recuerden como un congresista delincuente. Por eso acepté todo lo que se cometió. Quiero que me recuerden como un congresista que tuvo la valentía de decir la verdad. Dios no condena, señores y señoras. Dios no condena, Dios no señala. Dios no tiene ensañamiento contra nadie. Dios no pone el dedo. Dios pide y espera que todos nos arrepintamos. Y yo me arrepentí. Como me dijo una colega, Marisol Pérez, quien para mí es una gran congresista joven y que es un gran referente para el país, cuando la vi, lo primero que me dijo: Cholo, hay que aceptar los errores. Y es cierto, hay que aceptar los errores, y aquí estoy, aceptando mis errores. Yo acepto que se me denuncie el Ministerio Público, que ya lo viene investigando. Acepto que me levanten la inmunidad parlamentaria, acepto que me investiguen, porque es ahí donde corresponde que me puedan determinar si soy o no soy culpable. Y me allano totalmente a eso. Lo que sí les pediría a ustedes, señores congresistas, que puedan reflexionar un poco en cuanto a la destitución y a la inhabilitación por 10 años. Yo no puedo obligarlos a nada, pero sí les pido que puedan reflexionar en eso. Reflexionen en lo que corresponda, yo lo acataré y lo aceptaré. Según me han explicado varios abogados, no existe una norma en el país que pueda respaldar esta destitución o esta inhabilitación. He aceptado todo, pero si cabe pedir algo, aunque no tengo ese derecho ahora, es que puedan reflexionar en ese tema de la destitución e inhabilitación. Agradezco y pido por favor a los señores congresistas con discapacidad que me ayudaron, a mi amigo Giancarlo Bacchelli, que con justa razón me criticó, y lo animo y que se esfuerce junto con John Naga, con Luchito Galarreta, una persona que conozco hace muchísimos años, incluso antes de ser congresista, quien guardo recuerdo junto a su madre, que luchen por las personas con discapacidad. Y si me quedo, que me ayuden, y si no, que ellos lo hagan. A mi amiga María Luisa Cuculiza, una amiga de años, perdóneme también porque le fallé, pero ella me ha apoyado en todo momento, y yo le agradezco. Agradezco a todos los de mi bancada, entiendo cómo se deben sentir, pero me ayudaron en todo momento. Agradezco a Mauricio Mulder, lo admiro, lo he dicho el año pasado, yo admiro a Mauricio Mulder, un hombre justo, es un congresista justo, a guste o no le guste a la gente, pero dice las cosas como son. Agradezco a Daniela Bugatás, lo he escuchado declarar, me dolió sus declaraciones, pero lo entiendo. Pero yo he estado con él un año de cerca y lo he llegado a estimar y le agradezco a él por todo lo que me ha ayudado cuando hemos estado juntos en la mesa directiva. Gracias, señora Bugatás, de verdad le guardo un grato aprecio. Y si me olvido de alguien, discúlpenme, pero mi gratitud eterna para todos ustedes. Finalmente, señor presidente, Michael Urtecho no ha venido a defenderse. Michael Urtecho no ha venido a excusarse, sino ha venido a dar gracias y a decir que quiere que lo recuerden como una persona con discapacidad, que tiene muchas, pero muchas deficiencias físicas, porque nadie sabe, por ejemplo, que yo vivo con una colostomía. ¿Quién sabe que yo vivo con una colostomía? Nadie sabe. Y así he tenido que soportarlo. ¿Aparento vivir con una colostomía? No aparento, pero así vivo. Y por eso he querido estar acá, para que me recuerden que a pesar de las dificultades físicas he sido valiente en reconocer mis errores. Gracias por haberme escuchado. Me paso a retirar y que sean ustedes quienes tomen la mejor decisión, que el Perú así lo requiere. Muchísimas gracias. Señor congresista Urtecho Medina, habiendo culminado su exposición,
Lo invito, así como a su abogado, a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Se reanuda la sesión. En debate, la acusación constitucional formulada contra el congresista Urtecho Medina por la presunta comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito tipificados en los artículos 382 y 401 del Código Penal. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, finalmente tiene la palabra el congresista Falconi Picardo. Presidente, no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, solicito que se lleve al voto el alcance del proyecto de resolución legislativa del Congreso. Finalizado el debate, se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por el congresista Falconi Picardo. Congresista Dagmer, previamente. Señor presidente, el día de hoy se nos ha repartido el informe de la comisión y ha habido unas breves palabras del presidente de la comisión en el cual ha señalado que algunos cargos la comisión reconoce y otros cargos